Buenos días. Buenos días, Nelson. Buenos días. ¿Cómo está, Anderson? Buenos días, Julio, ¿cómo está? Bien, aquí. Gracias. Vamos a esperar que se llene un poco la sala y partimos. Sangüesa salió a figura. ¿No está jugando Yugo? Sangüesa es un malazo del medio campo. Sangüesa corre más que muchos viejos, más caros que todos los que están en primera. En primera, sí, bueno, corre todo el medio campo, pues, y para los tiros libres. Le pegan los cachetes.
Ya, buenos días a todos. Vamos a dar inicio entonces al quinto comité técnico de eficiencia hídrica. Contamos con aparte de los panelistas habituales, contamos con la presencia de Julio Haberland, que nos va a acompañar. Buenos días, Seremi, también está el Seremi de Agricultura. Ayer tuvimos unas dificultades técnicas que en algún momento se daba por suspendida esta reunión, pero ya en la tarde después volvimos a mandar las invitaciones, así que espero que el auditorio sea lo normal que hemos tenido en otros viernes. Así que partamos, recordar que estos comités los grabamos porque esperamos poder sacar información técnica de ellos. Ese es el objetivo. El objetivo es que se transfiera información técnica, información en este caso relacionada con el riego y la eficiencia hídrica. Así que hemos usado varias metodologías, un poco para activar el auditorio, hemos hecho preguntas, hemos abierto micrófonos, así que eso sigue siendo tal cual, digamos. Hoy día en algún momento vamos a colocar algunas preguntas para abrir la conversación y veníamos siguiendo la ruta de los estados fenológicos de las parras. ¿Ya? En las reuniones anteriores habíamos estado hablando de los riegos de invierno, control de la salinidad, estábamos en ese proceso. Y siguiendo esa ruta, una mirada más sistémica, queríamos hoy día avanzar desde la brotación en adelante, un poco qué cuidados hay que tener, qué cosas se han visto, lo bueno, lo malo, buenas o malas experiencias, de forma que podamos ir retomando lo que vimos hace 15 días atrás. Así que así que abramos la conversación. Buenos días, don Julio. Gracias por acompañarnos hoy día. Y partamos la conversación. Pongo ese tema como primer tema, digamos, y en algún momento podemos colocar las preguntas para ver qué opina el auditorio sobre lo planteado. Don Julio, Rodrigo, ¿quién está? Felipe también. A Julio hay que dejarlo que parte, que es la persona que más sabe de los que estamos acá, yo creo que. Y después podemos quizás meter la cuchara y me parece que eso sería lo más indicado. A ver, yo le voy a tirar la oreja a don Nelson porque me hizo una invitación de última hora, no me dio mucha oportunidad de prepararme psicológicamente, entonces encantado para una próxima también puedo preparar algo más. Estoy buscando las preguntas que... Podemos tirar una para abrir la conversación, ¿le parece que lo tengo? Yo creo que es una buena idea, porque así podemos ir contextualizando, si no tendría que poderme dar una charla, que entiendo que no es la idea. No, porque si hay que conversar en forma abierta, vamos a tirar la primera a ver qué... Eso, es que la estaba ahí buscando vamos acá. viendo la respuesta o la misma pregunta también se puede cuestionar, está todo abierto. Ya, Sofía, tírese la primera pregunta. Las estaba buscando acá en mi WhatsApp. Ahí está la primera pregunta, así que los invitamos a responderla. Ahí están las opciones y sobre eso podemos abrir la conversación. Se puede cuestionar la pregunta también, podemos analizar la respuesta. O sea, yo creo que sería súper bueno que contestasen la pregunta, ¿sí? Y sobre la respuesta a la pregunta nos tiramos a discutir. Ya, vamos entonces. La invitación es a contestar la pregunta. Faltan 4 personas. Y listo. Esos son los resultados. Ya. Bueno, en relación a las respuestas,
yo fui de los que puse ninguna de las anteriores porque creo que ninguna de las anteriores es completa, ¿ya? O sea, lo cual no quiere decir que no haya que considerar la época del año, ni la brotación, ni la aplicación de cianamida, sino que yo creo que hay que considerarlas todas, pero la que eché más de menos es la que yo considero fundamental, digamos. ¿En qué condición se encuentra mi suelo? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Yo creo que algo que hemos insistido harto, y no quiero ser demasiado reiterativo con lo que he dicho ya hartas veces, siempre tener en cuenta que nosotros no regamos las plantas. Nosotros regamos el suelo. Y el suelo es nuestro estanque desde el cual las plantas toman el agua. Y esta pequeña sutileza yo creo que tiene un valor en sí. Piensen siempre ¿cómo se llama? El suelo como el estanque de combustible de su camioneta. Si ustedes se van a ir de viaje y van a partir su temporada y su estanque está lleno, chuta, llegó la época del año que me voy a ir de viaje, voy a ir a la bomba, el estanque está lleno, pero yo igual le voy a decir al bombero, sabe que échale 50 litros. ¿Harían eso? No, sería botar la plata, ¿no? Sería botar la plata, sería botar el combustible y contaminar, si lo queremos llamar. Bueno, el suelo se va a comportar de forma similar. ¿No es cierto? Ustedes ya, me imagino que con don Rodrigo Galvez han discutido esto antes, y nosotros sabemos que dentro el suelo tiene una capacidad máxima de retención de agua que llamamos capacidad de campo. Y si mi suelo se encuentra en capacidad de campo o muy cercano a capacidad de campo, y yo me pongo a regar, salvo un caso bien particular que voy a dialogar, digamos, sería hacer exactamente lo mismo que llegar a la estación de servicio y pedirle que me echen 50 litros de combustible en una camioneta que tiene el estanque lleno. ¿Ya? Porque por más que yo eche el agua, esa agua no va a ser retenida en el suelo. Y es más aún, 8:16. como el suelo, ustedes todos lo saben, ¿no es cierto?, tiene un sistema poroso. En ese sistema poroso hay aire que es indispensable para que las raíces crezcan. ¿Por qué? Porque las raíces nunca se olviden. Las raíces son células vivas. Y las células vivas, ¿qué es lo que hacen? Respiran. Y si tienen poca agua, van a sufrir, pero van a seguir respirando. Si yo lleno todos los poritos de agua y no dejo aire, la planta, las células que no respiran son igual que nosotros si no respiramos. Nos morimos rapidito, ¿ya? Entonces, siempre tener eso en cuenta. Para mí la primera pregunta sería, ok, ¿en qué condición se encuentra mi suelo antes de partir la temporada? Segundo, siempre tener en cuenta cómo se mueve el agua desde el suelo hacia la atmósfera, y eso lo hace a través de la planta. Entonces, para que el agua pueda entrar a la planta, lo hace a través de las raíces que están respirando. ¿Ya? Para que estén respirando tengo que tener aire. Listo. Logramos que el agua entre por las raíces a la planta, y por todo un mecanismo diferencial de potenciales, que creo que no viene al caso en llegar en meterme en detalle ahora, el agua asciende a través de la planta y llega hasta las hojas, y a través de las hojas, por unos pequeños poritos que tiene, que llamamos estoma, el agua, también por un diferencial de energía, sale a la atmósfera. Listo. ¿Cuál es el problema? Si yo estoy en brotación, ¿de qué tamaño son mis hojas? 0 o chiquitita. No son. Ese es el problema. Todavía no son. Entonces, la cantidad de agua que efectivamente se puede mover a través de la planta, y yo estoy partiendo del supuesto que mi suelo está a capacidad de campo, ¿ya?, es muy cercana a 0. Por consiguiente, yo no voy a estar sacando mucha agua,
o más bien no voy a estar sacando nada de agua, y lo que nosotros hemos medido, hasta más o menos que los brotes Sí, que tienen tenía que volver a 30... tirar porque la tiré. Perdón, Alejandro, no... Sí. Ahí se apagó Alejandro. Más o menos no hay movimiento de agua a través del sistema cinemático, o sea, a través de las tuberías de la planta, hasta que los brotes tienen del orden de unos 30 centímetros. Recién ahí empieza a haber movimiento. Entonces es como que yo tengo una camioneta tan buena que los primeros 200 kilómetros no me ocupa combustible, ocupa el combustible que tenían en un estanquito de reserva, ¿ya? Que es la estructura. Digamos, es como que se pudiese mover un tiempo con el combustible que está en el carburador, chuta, para aquellos que son más viejos, no sé, para el sistema de inyección, para los más jóvenes, ¿ya? Entonces, siempre tener en cuenta eso. Si yo, a ver, criterios de primer riego. Riego porque me llegó el agua. Muy mal criterio. Riego porque creo que tengo que regar. Peor criterio. Yo riego después de haber revisado mi suelo. O sea, riego después de haber revisado el estanque. Entonces, si yo tengo un marcador de combustible, miro el marcador de combustible. Si es que no tengo marcador de combustible, tengo que meter un palito, ¿no es cierto?, para ver dónde está mi estanque, o análogo al riego, hago unas par de calicatas y veo cómo está mi suelo, desde el punto de vista de contenido de agua. Si yo hago lo contrario, es decir, riego o recargo mi estanque sin necesitar, sin necesidad de rellenarlo, voy a hacer dos efectos que son más bien nocivos. Fuera de perder el agua, perder la energía que tuve que utilizar para el agua, ¿cómo se llama? Lavar el suelo, ¿ya? Que ahí podría haber un valor a eso, podría haber, a lo cual me voy a referir enseguida, ¿ya? Voy a estar saturando el sistema poroso, y mientras más fino mi suelo, más crítico esto va a ser. O sea, mientras más arcilloso mi suelo, más crítico va a ser esto. Si mi terreno es un lecho de río, ¿no es cierto?, puras piedras, pura arena, probablemente la pérdida más grande va a ser perder el agua, perder la energía y lavar los nutrientes, ¿ya? Pero el sistema aireado se va a mantener. Mientras más finos mis suelos, mientras más pequeños los poros, ¿qué es lo que voy a ir haciendo? Voy a saturar este sistema, y dado que un sistema de poros muy finos, el agua se va a mover lentamente y voy a mantener mis raíces por mucho tiempo con muy poco aire. Eso se va a traducir en que raíces que se van a empezar a ahogar van a empezar a crecer más lento. Voy a empezar a brotar más lento, voy a empezar a brotar más desuniforme. Y después le voy a echar la culpa de que hice una mala aplicación de cianamida, no sé. Esto es, a ver, no sé si será porque es algo con lo cual yo he trabajado tantos años que lo siento tan propio, que es como respirar. Veo el estanque, tomo la decisión. Julio, una pregunta porque veo el estanque y tomo la decisión, pero de acuerdo a tu criterio en este periodo del desarrollo de la planta, ¿en qué nivel tiene que estar el estanque? Porque cuando yo me voy de viaje, yo por ejemplo que soy arriesgado, dejo que la aguja llegue hasta casi cero para cargarlo nuevo, para parar menos veces. Pero en el caso de la planta no es así, no podéis esperar hasta que el estanque esté vacío. Entonces, ¿hasta cuánto crees tú que es lo indicado en este periodo para volver a regar? Súper buena acotación, Rodrigo, porque obviamente eso es algo que hay que puntualizar. Aquí tenemos que ser como el previsor, ¿no es cierto? Yo salgo con el estanque lleno, y el estanque lleno es capacidad de campo. Entonces, como estamos en una zona extrema, en que las precipitaciones son escasas, salvo años puntuales. Salvo los aluviones. ¿Perdón? Salvo los aluviones. Salvo los aluviones, claro. Que tampoco no es la mejor forma de recibir la lluvia, desafortunadamente, ¿no es cierto? Porque
claro, cae una cantidad de agua, pero la oportunidad de infiltración o de entrada de esa agua al suelo es tan baja que pasa gran parte de largo, ¿no es cierto? Eso es lo desafortunado, ¿no? Bueno, más todas las otras consecuencias que ni siquiera comentar. Entonces, a lo que iba, yo quiero salir con el estanque lleno, o sea, capacidad de campo. Eso debería ser hecho previsoramente. Yo ojalá saliese de mi post cosecha con el suelo relativamente cargado, es decir, cuando ya pierdo las hojas, mi suelo ojalá estuviese relativamente cercano a capacidad de campo, cosa que la planta se vaya a dormir con el estanque más o menos lleno. Salvo suelos muy permeables, de muy baja retención, si es que yo no tengo hojas, no tengo malezas, la pérdida de agua desde el suelo va a ser pequeña. ¿Ya? A diferencia de lo que de repente mucha gente cree, ¿no es cierto?, que barbechan un terreno y dicen, chuta, no, esto es para que se seque más rápido, se sequen más rápido los primeros 5 centímetros. Esa es la forma de conservar agua en un suelo. Es decir, si ustedes quieren conservar agua en un suelo, lo que ustedes van a hacer es esperar a que llueva o regarlo, y de ahí lo barbechan. Eliminan, pero hasta la última hojita de lo que sea que haya sobre ese campo. Porque el agua desde el suelo sale de 2 formas, o sale de 3 formas. Una, por percolación profunda, es decir, el exceso de agua pasa a través del perfil y lo que no es capaz de quedarse en el estanque pasa de largo. 2, por evaporación, por la diferencia, ¿no es cierto?, de humedad, llamémoslo, entre la atmósfera y el suelo, se va moviendo siempre el agua se mueve de más mojado a más seco. Se va a mover del suelo que está un poco más mojado hacia la atmósfera que está más seca. Pero esto normalmente va a afectar 5 o 10 centímetros a todo reventar, ya una tasa súper lenta. Y tercero, a través de las plantas, que ahí es donde sale la gran parte del agua. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería mi respuesta a eso? Yo debería salir con el estanque relativamente lleno. O sea, debería partir mi temporada con el estanque a capacidad de campo. Ahora, le meto otro pelo a la sopa. Como estamos en una zona también que tiene por lo menos áreas o algunos suelos con salinidad, yo debería preparar mi terreno haciendo riegos invernales si es que no llueve, ¿ya? Si es que no llueve nada. Si es que llueve, no sé, chuta, caen, me voy a poner un escenario maravilloso, caen 4 lluvias de 20 milímetros súper bien distribuidas que entran al suelo. Mi estanque lo más probable es que va a quedar listo y no voy a tener que hacer nada. Cae ninguna lluvia, chuta, tengo que simular algo que me permita terminar con el estanque lleno. Cae la mitad de la lluvia, bueno, eventualmente tengo que reponer una menor cantidad, pero siempre buscando llenar mi estanque. Y si tengo problemas de salinidad, aplicar un poco más de agua, buscando una fracción de lavado, me imagino que eso lo han discutido con Rodrigo, que permita reducir la cantidad de sales dentro del perfil de suelo, evitando las secas, es decir, que yo terminé mi cosecha, le di un rieguito más por ahí, listo, corté las mangueras, o sea, corté el riego, perdón, y dejé ahí la cuestión con la planta todavía operando, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer eso? Como la planta sigue operando, sigue extrayendo agua, eso va a hacer que las sales se desplacen desde la zona no explorada por las raíces a la zona explorada por las raíces. Voy a partir la otra temporada, voy a decir, chuta, parece que tenía que meterle un par de lavados y le meto el lavado justo cuando está brotando. Ahí estamos mal. Esa pega había que haberla hecho antes, cuando la planta estaba en receso.
Hay otra cosa que a nosotros nos recomiendan, Julio, yo no sé qué opinas tú de eso, pero cuando hay lluvias en este periodo, más que considerar esa agua como reposición para llenar el estanque, a veces lo que ocurre con esa agua es que te desordena los bulbos y te mete sales en forma inversa y contamina la zona que está más limpia, donde están las raíces. Entonces, nosotros muchas veces, después de que ha llovido, metemos un riego, justamente para reordenar el sistema, en vez de considerar esa agua como llenado de estanque. Es correcto, sí, yo concuerdo con eso, digamos, concuerdo con eso, porque si es que es una lluvia, a ver, yo creo que difícilmente en Copiapó vamos a tener una lluvia de una magnitud tal que nos permita desplazar todas las sales del perfil. Entonces, yo creo que eso es una práctica que hay que considerar, ¿no es cierto? Y si es que hay una lluvia, no sé, 10 milímetros, de los cuales entra un poco al suelo, es muy probable que tengas este desorden, ¿no es cierto?, que las sales tiendan a moverse hacia los bulbos de absorción. Entonces, al volver a regar, tú abres el bulbo nuevamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si tú diste ese riego y llevaste tu bulbo lo más probable a capacidad de campo, tenés que tenerlo en cuenta antes de partir regando. ¿Ya? Porque ahí tu suelo lo más probable es que quedaste con el estanque lleno. Entonces, ¿por qué lo voy a volver a llenar si todavía no lo he vaciado? ¿Ya? Esa sería la pregunta. Ahora este conversatorio se está transformando en En una charla, en una clase. en una charla. Perdona, voy a juntar Oye, una... no sé los demás si tienen consulta o podamos de alguna manera transformar la conversación a un diálogo más abierto. Está Felipe por ahí también. Avancemos entonces. Había otra pregunta ahí que nos puede abrir también la conversación. Tiremos la siguiente, a ver qué dice el auditorio. La segunda pregunta. Hay una cosa mientras se contesta ahí que nosotros hace rato como que radicamos que se veía mucho en el Valle de Copiapó, que eran estas secas que se daban y nosotros tenemos como política, en el fondo, nosotros no jugamos con el riego o con el riego no se juega, es como el riego se mantiene de cierta forma, se va distanciando y se va acercando porque la planta va pidiéndolo, pero no porque hay un cambio de política en que en esta época hay que tener la planta seca y en la otra planta en la otra hay que tenerle el suelo húmedo. El suelo debería estar en su capacidad de campo casi permanentemente. Y la pregunta que yo te había hecho, Julio, que creo que no me la contestaste completamente, nosotros volvemos a regar cuando tenemos un 35% de capacidad de campo en la época de brotación, como regla. Después hay que evaluar, porque uno lo hace, no es tan fácil evaluar exactamente cuánto es un 35, pero no en todas las épocas del año volvemos a regar cuando el estanque está igual de vacío. Por ejemplo, en época de cosecha, cercanos a cosecha, en llenado de fruta, regamos cuando el estanque se nos ha vaciado en un 20%. En cambio, en brotación regamos cuando el estanque se ha vaciado un poco más, porque la planta aguanta eventualmente. Yo no soy técnico, pero te digo lo que hacemos en el campo como para meterlo dentro de la conversa. No siempre entramos a llenar el estanque de nuevo cuando el estanque está en la misma condición, dependiendo del estado fenológico de la planta. Bueno, o sea, concordamos plenamente. Lo que tú llamas, o sea, cuándo volver a regar, ¿no es cierto?, es lo que nosotros llamamos técnicamente el umbral de riego. Es decir, cuánto de la capacidad del estanque yo me voy a gastar antes de reponerlo. Y concuerdo plenamente contigo que esto no puede ser igual para toda época del año. Y los umbrales que tú planteas me parecen súper razonables, ¿cierto? Es decir, al principio y en post cosecha, probablemente te puedes ir a un 30-35% sin mayor problema, y en llenado de frutos y en las épocas más críticas un 20% me parece razonable. Son similares a los criterios que utilizo yo.
y esto no solamente para uva de mesa, sino que para muchos otros cultivos. En términos de la pregunta que dice, ¿cómo determino el tiempo del primer riego? A ver, el máximo tiempo posible es un... claro, sí, a ver, y aquí voy a ser abogado del diablo. Si es que estoy en una sequía en que no tengo nada de agua, probablemente ese no sea un mal criterio, ¿no es cierto? Es que riego lo que puedo y cuando puedo. Pero supongamos que tenemos una condición no tan crítica, cuando la superficie está inundada, sí en el caso que pase bruscamente de uva de mesa a cultivar arroz. Yo creo que sería una alternativa a considerar. En otro caso, creo que no es un buen criterio. Y yo también puse ninguna de las anteriores porque creo que ninguna de las anteriores es la correcta, digamos, ¿ya? Es lo que hablábamos, digamos, y lo que justamente hacía hincapié Rodrigo en este minuto. Es decir, cuánta agua retiene mi suelo, cuánta agua hace mi estanque y cuál es mi criterio, ¿no es cierto? No, sabéis que yo soy de los que cuando la aguja bajó a un cuarto del estanque lo lleno, a todo evento. No, sabéis que yo soy de los que lo lleno un cuarto cuando tengo que ir a un lugar en que creo que podría no encontrar nunca más combustible y lo vacío un poco más cuando viajo a, no sé, a La Serena, en que tengo la plena certeza que voy a tener combustible. Por llamarlo de alguna forma, distintos criterios, que era exactamente lo que Rodrigo hacía el punto recién. Es decir, ¿cuánto regar es cuánto lo vaciado? Esa es la pregunta. Entonces, ahora, alguien podría decir, bueno, ¿y cómo sé cuánta agua le cabe al suelo? ¿Ya? Y eso es parametrizable, eso es medible, ¿ya? Y tal vez, don Nelson, no sería malo que a través del PTI pudiéramos de repente tomar algunos campos ya parametrizados o yo mostrarles ejemplos de campos en que nosotros hacemos manejos de riego y nosotros medimos, mandamos al laboratorio muestras y decimos, ok, dígame por horizonte cuánta agua retiene mi suelo y después sobre el agua que retiene mi suelo, supongamos 100 milímetros o, no, quizás le puse mucho para los suelos de allá, 50 milímetros, le voy aplicando un criterio, ¿ya? Eso. Ahora, eso también va a depender de cuál sea ¿cómo se llama? El bulbo de crecimiento de raíces. Yo soy de los que cree que una planta con un buen sistema de raíces, ¿no es cierto? Con una buena exploración de raíces, debiera tener mejores resultados. La teoría dice, y la práctica también, que yo puedo alimentar una planta desde un bulbito de este porte. O sea, y por ahí meterle, con muy poquititas raíces, puedo meterle toda el agua y todos los nutrientes que necesito, ¿ya? El punto de eso que es un sistema extremadamente frágil. O sea, se me tapó el gotero, tuve cualquier inconveniente, se cortó la luz un día, y hasta ahí no llegó el cuento, ¿no es cierto? Porque es muy pequeñito este estanque desde donde saco el agua y los nutrientes. Entonces yo soy de la idea que en la medida de lo posible, ¿no es cierto? Una doble línea, por decir, que me permita ampliar el bulbo o el área de exploración de raíces me va a hacer un huerto más estable, ¿ya? Y un huerto más resiliente sería el término actual a utilizar, ¿no es cierto? Que se defiende mejor de las condiciones que le estoy demandando. Y menos preocupación voy a tener porque si tengo un estanque súper grande, bueno, consumirme el 25% o el 30% del agua me va a llevar más tiempo. Así de simple, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tiempo? El primer riego es una respuesta a
del tamaño de mi estanque y del sistema de riego que tengo, es decir, cuál es mi capacidad de reponer, es decir, cuánto me demoro en llenar la cantidad de agua que yo he determinado sacar. Esta cuestión es un balance, así de sencillo. ¿Ya? Disculpa, hola, buenos días. Hola. Pablo Moyano. Quería hacer una consulta, tal vez me salgo un poquito del tema, pero siempre en el tema riego. Por ejemplo, terminando la temporada y tratando de entrar a invierno, ¿qué pasa con ciertas variedades de hoy en día y sobre todo en plantas juveniles, plantas jóvenes, que les cuesta entrar en botar hoja, siguen vegetando? El tema del riego para mí es súper importante ahí, pero ¿cómo se maneja un poco? Porque se puede disminuir un poco el riego, siempre pensando que en Copiapó tenemos sales, tratar de no disminuir el bulbo, pero tratar de disminuir un poco el riego para decirlo coloquialmente, chantarle un poco la moto y mandarla a dormir, ¿o no es tan recomendable desde tu punto de vista? Esa es una... A ver, las plantas nuevas siempre son igual que los cabros chicos, complicados, complicados de mantenerlo en línea, ¿no es cierto? Yo te entiendo, ¿no es cierto? Porque ahí uno ocupa un poco este estrés hídrico para forzar a que se vayan a dormir las plantas. Yo diría que se puede forzar un poco el pie del umbral, y lo podéis llevar a un 40%, y lo podéis llevar a un 50%. Probablemente eso le va a empezar a dar las señales a la planta que es hora de empezar a cenecer y botar las hojas. ¿Ya? Y lo que recién discutíamos, lo que planteaba Rodrigo, es decir, manejo mi umbral, pero nunca le doy una seca así brutal a las plantas. Pero sí puedo estirar mi umbral. O sea, si ustedes piensan, toda esta teoría del riego, antes de que tuviéramos riego por goteo, nosotros hablábamos de umbrales de riego del 50 y 60% sin ningún asco. Y nadie se ponía nervioso. Porque la capacidad que tienen las plantas de generar un diferencial de energía, un diferencial de potencial para tomar agua del suelo es muy grande. Entonces, yo tendería a estresar, pero no le daría una seca brutal. ¿Ya? Probablemente las plantas adultas te van a responder mucho más fácil. Las plantas, ¿cómo se llama?, jóvenes son más difíciles. Existen también algunos productos, y ahí obviamente hay especialistas acá y lo saben mejor, no sé, un etren, unas cosas de ese tipo que me pueden ayudar a cenecer un poco las plantas y forzarles la caída de hojas. También es una alternativa, por lo menos nosotros la usamos en otras especies. ¿Hay más consultas sobre esta parte de que estábamos conversando sobre estos temas? Si no hay, tiremos otra pregunta. No sé cuántas nos quedan, Sofía. Esta es la penúltima. Ahí está, pueden comenzar a votar. Faltan 5 personas. Las consultas también pueden hacerlas, o los aportes, consultas, pueden hacerla en el chat también para ir abriendo la conversación. Si no quieren hablar, digamos, pueden plantear las preguntas o consultas en el chat también. Y lo otro que les vamos a pedir, por favor, si al auditorio,
que en el chat pudieran poner su nombre y su empresa, porque normalmente vemos su identificación que tienen aparece acá nomás, y en algunos casos no tenemos mayor, algunos los conocemos, por supuesto, pero no a todos, no los logramos identificar. Entonces, si pudieran colocar su nombre y su empresa en el chat, para nosotros nos sirve mucho para poder llevar nuestra estadística de la participación de las empresas. Recuerden que este programa es un programa de público-privado, entonces lo muy importante y parte de los indicadores de éxito de estos programas son la participación de empresas, así que les pedimos también que nos ayuden con esa información, que pudieran escribir en el chat el nombre y la empresa. Sofía, ¿está Listo. Ya, vamos. Los resultados. ¿Qué opina don Julio de la pregunta y de las respuestas? ¿Cuándo se realiza la primera aplicación de fertilizantes? Cuando yo le puse no es necesario fertilizar, no encontré ninguna que dijera ninguna de las anteriores. A ver, y aquí, bueno, tal vez me van a disculpar, yo tengo también una visión bien particular de cómo manejar la fertilización, así como el riego se debiese manejar como un balance, los nutrientes también se manejan como un balance. Bueno, y no es por ser casi tan reiterativo, digamos, pero el suelo es nuestro estanque de nutrientes. Y este estanque de nutrientes tiene una capacidad de retener nutrientes y tiene una capacidad de entregar nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a fertilizar en función de mis niveles de nutrientes en el suelo, la condición de la planta, ¿no es cierto?, que vendrá de algún tipo de análisis foliar, que voy a ver si la planta está en buena o mala condición. Y a la vez, en función de la capacidad que tenga mi suelo de retener los distintos nutrientes, yo voy a determinar un régimen de aplicación de nutrientes. Lo otro que es importante es cómo salí yo de la temporada anterior. O sea, hice una buena post cosecha y la verdad que mantuve mis niveles de nutrientes adecuados en el suelo, mira, aquí hay un punto importante, cosa que mi primer riego no sea, chuta, es que necesito meterle nutrientes. Que también es un criterio que no estaba ahí, ¿no es cierto? Y que hay mucha gente que dice, chuta, pero tengo que fertilizar. Ya, me puse aplicado, sé que no necesito riego, pero como estoy usando fertirriego, ¿cómo le meto los nutrientes? ¿Ya? Entonces, les voy a dar un ejemplo de otra situación, en otro cultivo totalmente distinto, pero para que se haga el punto, y que creo que puede ser más claro. Nosotros estamos viendo superficies importantes de avellano en la zona de Parral. Zona de Parral, suelos arroceros, arcillosos, pero 50 y más % arcilla. Gran retención de agua, aquí todavía llueve. Salimos con los suelos, pero con el estanque lleno a más no poder. Llegamos a las plantas brotan, octubre, por ahí, empiezan a crecer y nuestros indicadores nos dicen que no tenemos que regar. No tenemos que regar, no tenemos que regar, no tenemos que regar. Pasó todo octubre, pasó todo noviembre, y si es por riego, deberíamos empezar a regar la primera semana de diciembre. Punto que, ¿no es cierto? Obviamente, cuando uno no mide esto, nos dicen, están locos, y aquí hay que empezar a regar la primera semana de octubre. Y ahí saturo mi suelo arcilloso, las plantas se empiezan a ahogar y empezamos en un círculo indeseado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la política acá? Yo tengo que terminar con mi suelo nutricionalmente balanceado en la post cosecha anterior. De forma de entrar a la temporada sin que la fertilización sea tema. Y poder planificar mi riego de buena forma.
Esto sería casi como para llevarlo al extremo, pero quiero hacer el punto, ¿ya? Obviamente en Copiapó es distinto, en Copiapó la demanda hídrica es mucho más grande, cuando las plantas están creciendo la extracción es mucho más activa, por consiguiente yo voy a tener oportunidad de fertirrigar al poco andar, pero ese poco andar no puede ser cuando recién la planta está brotando, porque si no tengo hojas y le estoy metiendo riego y mi suelo está mojado, voy a entrar en este círculo indeseado de ahogar las raíces. Segundo, el bulbo de raíz es lo más grande posible, porque si tengo muchos puntos de absorción, tengo un tremendo estanque. Y volviendo a lo mismo, otro trabajo que estamos haciendo y que estamos tratando de empezar a hacer ahora en Copiapó a través del proyecto Fertisavia, que tímidamente lo empezamos a hacer este año, y esperamos poder replicarlo ya con más intensidad en un nuevo proyecto que estamos presentando, es la eficiencia de uso de los nutrientes asociado al buen riego. Cuando ustedes tienen muchas raíces y un bulbo de crecimiento muy grande y raíces activas, no se imaginan cómo van a empezar a ahorrar fertilizantes. ¿Por qué? Porque gran parte de los nutrientes se absorben en forma activa, no se absorben en forma pasiva, y me explico un poquito. El nitrógeno, que es como lo que siempre se nos viene a la mente cuando hablamos de fertilización, se absorbe en gran medida en forma pasiva, es decir, está disuelto en la solución suelo y entra junto con el agua a la planta. Entonces, por eso yo digo, el nitrógeno nunca es tema, es el más fácil de todo. Y en general es más fácil sobrefertilizar, lo cual también tiene sus consecuencias, que subfertilizar. Pero hay muchos otros nutrientes, llámese fósforo, potasio, calcio, magnesio, que son tanto o más importantes que el nitrógeno, pero que se absorben en forma activa. Es decir, o si no totalmente en forma activa, gran parte del nutriente se absorbe en forma activa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las células de la raíz invierten energía en meter estos cationes o estas moléculas dentro de la célula, dentro de la planta. No entran en la colada como el nitrógeno, ¿ya? Entonces, voy a asociar esto a lo primero que les dije. ¿Qué les acabo de decir? Absorción activa, energía. ¿De dónde creen que viene la energía que requiere la célula para meter estos nutrientes dentro de la planta? Aquí le vamos a preguntar a don Nelson, que es fruticultor, yo soy especialista en suelo. Respóndale a usted mismo, profesor. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la energía que ustedes ocupan para caminar? ¿De los alimentos? De los alimentos, sí, pero eso es una respuesta políticamente correcta. Entonces, nosotros queremos una respuesta técnicamente correcta. ¿De qué cosa? De los alimentos. De los nutrientes. Ya, pero de la respiración, de quemar estos nutrientes. Ahí es cuando las moléculas, cuando la célula rompe, por llamarle de alguna forma, los enlaces de los nutrientes, es que se libera la energía. Y para eso las células tienen que estar respirando. Miren, si las células dejan de respirar, la cuestión no funciona. ¿De dónde creen que viene la energía que necesitan las células de las raíces para meter los nutrientes para adentro? De la respiración. De la fotosíntesis. Ya, pero ahí estamos de nuevo en la respuesta políticamente correcta.
de la fotosíntesis, efectivamente, pero la fotosíntesis es la formación de los nutrientes que van a llegar a las raíces. Pero la raíz se tiene que comer, la raíz se tiene que comer esta glucosa, por llamarlo de alguna forma, o esta fructosa, tiene que romper los enlaces, liberar la energía, y para hacer eso tiene que hacer un proceso inverso a la fotosíntesis. Tiene que respirar. Acuérdense que las células de la raíz, estamos hablando allá abajo, no fotosintetizan. Tienen que liberar energía. ¿Y cómo liberan la energía? Respirando. ¿Y qué pasa si yo regué con todas las ganas que tenía? Regué y le metí todo el agua que podía y le saqué todo el oxígeno. ¿No pueden respirar? ¿Y qué es lo que pasa cuando no pueden respirar? No tienen energía para meter los nutrientes para adentro. Chuta. ¿Se va entendiendo la idea o no? Entonces, otro punto aquí, hay un nutriente que es súper importante, en particular en frutales como la uva de mesa, ¿no es cierto? Que es nuestro amigo el potasio. El potasio es el único nutriente no estructural. El potasio no forma estructura. El potasio está solamente en la sopa, ¿ya? Es lo que le da turgencia a la fruta. Esas uvas que uno las muerde y llega a resonar el valle, así, con la crocancia, que eso es lo que andamos buscando todos, ¿ya? Bueno, deficiencia de potasio, y ustedes hacen un análisis de suelo y tienen potasio para tirar a la chuña. Perdón lo poco técnico del término. Tienen potasio en abundancia. ¿Y cómo pueden tener potasio en abundancia en el suelo y no tener potasio en la planta? Y le están metiendo más encima una fertilización potásica potente. Están metiendo 300 kilos, 500 kilos, he visto yo en algunos campos. Que es una locura absoluta. Igual tienen deficiencia de potasio. ¿Por qué podrá ocurrir eso? Porque no lo pueden absorber. Eso es todo. ¿Y por qué no lo pueden absorber? Porque el suelo está muy mojado, porque no hay oxígeno y las raíces no pueden crecer. Y no pueden respirar. Tan sencillo como eso. O sea, haciendo toda la inversión que implica regar, haciendo toda la inversión que implica fertilizar. O sea, ni siquiera es que se estén ahorrando un montón de plata, digamos, están haciendo la vega y están yendo al campo y todo. Si su riego es inadecuado, ustedes pueden estar gatillando un problema de crecimiento, un problema de fertilización, inducido, no por falta de fertilizante. ¿Ya? Perdón por lo apasionado, me encanta este tema, entonces de repente le pongo mucho color. No, pero quedó claro, muy plantada la idea que usted está planteando, Julio. Entonces, siempre que vayan a regar, ustedes deberían respirar hondo y, como este término que se está usando mucho hoy día, ser empáticos con la planta. Y preguntarse así como planta, ¿le estaré metiendo mucha agua? ¿Estaré ahogando las raíces o no? ¿Estaré siendo tan malo con mi plantita? Ahora, yo creo que lo que planteaba Rodrigo es la vía correcta, es decir, cuantifiquemos esta cuestión, pongámosle número, ¿sí? Porque yo, honestamente, yo no te puedo dar una receta. A ver, yo me aburrí de eso, yo he asesorado, no sé, hace... ¿Cuántos años salió usted de la universidad, Nelson? 30 años. Como 30 años. Ya. Entonces yo salí como hace 15, ¿no? Sí. Yo le hice clase a usted. Ya. Entonces, éramos compañeros con don Nelson en aquel entonces. Yo hacía asesoría en riego, iba y veíamos y tocábamos el suelo y después entraban unas discusiones bizantinos, no, riega más, riega menos, ¿no? Yo de eso me aburrí
y tomamos una nueva senda de cuantificación. Es decir, veamos cuánta agua retiene su suelo. Listo. 30 milímetros. Voy a poner números para hacerlo fácil, no quiere decir que esto sea correcto, los números que le estoy dando, solamente para hacer el punto. Entonces, ¿cuándo voy a regar? Cuando haya extraído, como decía don Rodrigo, un 30%. Listo. Cuando haya salido 10 milímetros. Voy a medir con mis sondas y voy a ver cuando ese suelo ha reducido su contenido de agua en equivalente a un 30%. ¿Cuánta agua le voy a meter? 10 milímetros, más las ineficiencias. Supongamos que sus ineficiencias, como tienen sus equipos de riego así tiquitaca, calibrado, etc., es efectivamente el 10%. ¿Y cómo voy a hacer eso? Tengo mi caudalímetro, tengo mis líneas calibradas, ¿no es cierto? Tengo mi equipo regulado y le meto 11 milímetros porque tengo, ¿no es cierto?, un 10% de ineficiencia. ¿Y saben lo maravilloso de eso? Que se acaban las discusiones. Se acaban las discusiones. Y ya podemos entrar en una discusión 2.0, es decir, chuta, ¿sabéis que me he dado cuenta que en la época de crecimiento de fruto ando mejor con un umbral de riego del 25 que del 20? O tal vez ando mejor con un 15 que con un 20. Pero entramos a medir, ¿ya? Porque si no, todo lo otro es discusión bizantina, es decir, no, yo creo que está muy mojado, no, yo creo que está muy seco. Ahora, obviamente eso es mejor que no hacer nada. O sea, obviamente es mejor hacer caricatas, tocar el suelo y equivocarse en un poco que hacer el supuesto y le echo agua nomás. Y ahí sí que estamos mal, ¿ya? Pero para allá hay que ir. Para allá hay que ir, especialmente en zonas en que el recurso hídrico es limitado. O sea, hay que meterle tecnología, hay que meterle cabeza. Esto se sabe, ¿eh? Yo no es que esté inventando la rueda, esto se sabe hace muchos años. Y lo que pasa es que ahora hay que aplicarlo. Y en eso estamos abocados nosotros. Julio, Dime. ¿sabes qué pasa en ese punto, Felipe Rojas? Yo estoy de acuerdo absolutamente con lo que estáis planteando, no me pierdo en eso, y lo hemos conversado otras veces, pero cuando vamos a la realidad de campo, nos encontramos con campos que lo hemos conversado en otras sesiones del comité, con campos, al menos de la mediana agricultura hacia abajo, con campos que son bastante caóticos, en eficiencia, con casetas de riego que dan vergüenza, ¿cierto? Con bombas que no tienen la eficiencia que debiesen tener, con mangueras que tienen, con sistemas de riego que tienen, no sé, cercano al 50% de eficiencia. Entonces, de repente, ¿qué es lo que pasa? Y que lo hemos planteado y conversado otras veces, no sé si en el comité, pero yo al menos lo he conversado con Nelson. Claro, existen todas estas herramientas, de las cuales yo también he planteado que hay que tratar de ir avanzando. Pero también tenemos herramientas que son mucho más básicas y que nos dan una pauta que nos puede servir. Ejemplo, no tengo idea, por ejemplo, el tema de la evapotranspiración, ¿es cierto? Trabajamos en el tema de avanzar hacia una red de estaciones meteorológicas, ¿cierto? Que sean representativas de cada campo. Pero aún los agricultores, insisto, desconozco cómo lo hacen los campos más grandes, pero de la mediana agricultura para abajo, que es la que yo conozco, ni siquiera tomamos la evapotranspiración del valle, o sea, ni siquiera entramos a una página para ver cuánto evapotranspira el valle, y con eso hacemos un cálculo de cómo se llama, de riego, sino que seguimos todavía regando como se ha planteado acá, o sea, se riega por instrucción, no, echaré agua 2 veces a la semana, tanta hora, o 3 veces a la semana, tanta hora, que es lo que se ha hecho toda la vida. Entonces, planteamos en alguna sesión del comité con Rodrigo hacer una especie de día de campo, ¿cachai? Una especie de día de campo virtual, ¿cierto? Porque no podemos juntarnos todavía, pero para poder ocupar lo que tenemos, digamos. O sea, yo creo que hay tecnología, o sea, yo creo que tenemos algo de información. El tema es cómo se orienta este camino para que esa información se ocupe. Yo sé que yo que estoy en Imperial Alto, la temperatura y la evapotranspiración de Vallenar no es la misma que tengo yo, pero se acerca más a regar al ojo, digamos. O sea, claramente para mí es un dato.
Entonces, yo creo que por ahí podríamos avanzar en ese sentido. Mira, Sondas de humedad, caudalímetro en riegos superficiales. Yo no conozco ningún campo que tenga caudalímetro en riegos superficiales de mediana agricultura, salvo algún campo que sea como modelo, pero de mediana agricultura para abajo no existen los caudalímetros, no existen las sondas de humedad, no existen las sondas de pH, no existe la medición de conductividad eléctrica. Entonces, yo creo que podemos avanzar para allá, pero partamos, que es lo que a mí me gustaría, poder partir con la información que tenemos, sin llenarnos de proyectos y cuestiones que vamos a hacer esto, y vamos a hacer cómo vamos a avanzar a una cuestión gigante, porque como decía un amigo, si en riego vais gateando, primero cómprate un japonés y después te compráis un Mercedes, que yo creo que es para donde hay que apuntar. sí, Pero primero o sea, si no da para el japonés, compremos una citroneta, no tengo idea, pero partamos con algo. mira, yo te entiendo, Felipe. Ahora, yo quiero hacer un punto ahí. A ver, nosotros dentro del proyecto de recambio, logramos meter una patita que todavía no hemos presentado, o que Rodrigo presentó muy tenuemente en el seminario que hicimos la semana pasada, y que dice relación con que tomamos 50 pequeños y muy pequeños agricultores del Valle del Huasco, y le hicimos lo que yo considero básico. Le hicimos un estudio de suelos. Y le tratamos de caracterizar el suelo. Y te lo voy a poner en términos súper simples. Le tratamos de caracterizar el estanque. Tratamos de saber si el estanque era grande, chico, tenía piedras, no tenía piedras, porque las piedras no retienen agua, etc. Cosa de poder hacer un balance. El balance hídrico, a ver, nosotros armamos esta primera red meteorológica en el Atacama, que ha sido un parto que alguien se haga responsable después y la siga manteniendo en el tiempo. Y obviamente yo soy un creyente de que es un aporte y ayuda. Pero si nos vamos al detalle, el balance hídrico se hace en el suelo. El balance hídrico se hace en el estanque. Tú no le echáis petróleo a tu camioneta porque tú creís que te gastaste tanto o no. Es una buena estimación, pero tú tomas la decisión sabiendo cuánta agua tenía, o sea, cuánto combustible tenía en el estanque. Entonces, si tú querés pasar a la etapa 2.0, hay opciones hoy día, hay opciones de sensores que tal vez no son los mejores, pero hay sensores por 50 lucas, por 100 lucas, ¿está? Y hay sensores que son excepcionalmente buenos por 2 millones de pesos. ¿Está? Entonces, existen hoy ya herramientas que han permitido ir masificando esto. Y dos, caracterizar tu suelo, es decir, saber cuánto hay, porque eso te va a permitir tomar decisiones. Porque tú puedes tener efectivamente el dato de la evapotranspiración, pero si tú no sabes las características de tu estanque, difícilmente vas a poder hacer un buen manejo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros le planteamos al gobierno regional la otra vez? Bueno, tomemos 50 pequeños agricultores y hagamos la simulación de lo que haríamos con un gran agricultor, que tenga todas las lucas para invertir. ¿Está? Y en eso estamos. En eso estamos, porque yo creo que esto se puede transmitir. Yo soy obsesivo compulsivo, entonces yo creo que toda esta investigación que nosotros hacemos y todo no sirve para nada si nosotros no somos capaces de llevarla a la práctica. Y como yo no quiero estar con el psicólogo para que me haga superar eso, yo quiero ser capaz de transferirlo, ¿ya? Y se puede hacer. Y nosotros lo hacemos, y lo hacemos en campos grandes, en campos chicos, en campos medianos, y campos que son extremadamente exitosos. Y no son medidas infinitamente complejas, lo que sí hay que ser constante y continuo. Yo les puedo mostrar, tal vez lo podríamos preparar con un poquito de tiempo. Bueno, Rodrigo es el que más trabaja ya directamente con los agricultores allá en ambos valles.
Yo trabajo más acá en la zona central en términos de asesoría, llamémoslo de alguna forma, ¿no es cierto?, en que les puedo mostrar casos reales. No me refiero a la actividad ya universitaria, sino me refiero a la vida real, de campos productivos, etc. Pero yo les puedo mostrar, si lo organizamos bien, Nelson, por decir algunos casos de un productor de nogales, que tenemos que no es un gran agricultor, ¿ya? Un campo de 40 hectáreas, pero obediente como el solo y constante en aceptar estos criterios como el solo. El año pasado, tercera cosecha de nogales, 6.000 kilos por hectárea. Nos faltó árbol, ese fue el mayor problema, nos faltó árbol, parecía el campeonato el puntal para sujetar los árboles. Se puede, lo mismo se puede hacer en la agua de mesa. Plantas bien regadas, plantas bien balanceadas van a producir buena fruta. Eso yo no tengo ninguna duda. Entonces, te tomo el punto, Felipe, ¿cómo lo hacemos? Y tal vez sea esta la instancia en que digamos, oye, 2 voluntarios, 3 voluntarios, 10 voluntarios. Don Nelson, ahí lo empujamos a través del PTI, consigamos lucas, pongamos sensores. No nos vayamos, como dices tú, Felipe, al Mercedes-Benz. Vámonos al Toyota. Sí, hay sensores Toyota que son tan buenos como el Mercedes-Benz, tal vez no tan buenos, pero para lo que necesito yo, ¿no es cierto? A saber si tengo agua en el estanque o no, más que suficiente. Julio, hagamos... me perdí un rato en el audio, pero estáis diciendo exactamente lo mismo que dije yo hace, no sé, 3 semanas atrás. Yo planteé que hiciéramos un campo modelo, con lo mismo que está diciendo, con tecnologías básicas, con tecnología barata. Yo conozco las sondas esas que tú decís que valen 50, 80 lucas, y también conozco las otras sondas que son prohibitivas, que valen 2 millones de pesos. Pero creo también lo mismo que decís tú, creo que hay que apuntar para allá. Por eso mismo te estoy diciendo, las tecnologías tienen que ser accesibles y trabajar con la información que está accesible, ¿cachai? Eso ¿sí? Yo creo que es básico. Pero hagámoslo. Esto es lo que yo he estado tratando, a ver, que nosotros hemos hecho a través de los proyectos, y nuestra herramienta de transmisión del conocimiento siempre ha sido la charla. Y yo la charla encuentro que es la peor herramienta de transmisión de conocimiento que hay. O sea, es una buena herramienta para decir, mira, esta cuestión existe. Oye, ¿sabes que yo vi en una charla que había un sensor? Y eso fue lo que caché, ¿no? Pero aquí lo voy a tirar, pero así, con Tutti a Anderson, lo voy a tirar todo el paquete encima. Organicémoslo, Anderson. Organicémoslo y hagamos, como dice Felipe, 1, 2, 3, 5, 10 campos en que tal vez no quieran comprometer toda la superficie, pero quieran comprometer un cuartel. Pero que ese cuartel se maneje tiquitaca, haciendo el balance, haciendo el análisis, haciendo las mediciones. Entonces, todo esto que parece caro, cuando ustedes se van a buenas producciones, es marginal. O sea, ¿de qué me estáis hablando? Campo, bueno, aquí estoy hablando de campo. A ver, me voy a salir un segundo de esto de lo que estamos hablando hoy día, pero justo ayer estábamos haciendo en una tremenda discusión en un campo que consideraban que era caro este manejo y la asesoría y todo eso. Yo soy de los fieles creyentes que hacer un buen estudio de suelo y hacer las enmiendas de suelo antes de una plantación es plata ahorrada infinita. Obviamente es una inversión fuerte, pero es plata ahorrada. En un campo grande tuvimos la posibilidad de hacer un ensayo de 300 hectáreas. ¿Y por qué se dio? Se dio una casualidad. Plantamos un campo en que hicieron el estudio de suelo, hicimos la analítica, se hicieron las enmiendas, y hicieron otro campo de 300 hectáreas, en que se hizo la analítica, se hizo el estudio de suelo y todo, pero no se hicieron las enmiendas. No, porque eran muchas lucas, que esto, que lo otro. 2 años después, hicimos el muestreo de suelos, hicimos el muestreo foliar, está todo el campo que se hizo, todo bien, con prácticamente 0 fertilización los primeros 2 años, está todo equilibrado. Y aquel que no se hizo, está el 80% deficitario.
¿Qué es lo que nos implica ahora? Reponer a través de fertilización. ¿Cuánto vale eso? 300 a 350 lucas más por hectárea. ¿Dónde estuvo la economía? No sé. Entonces, yo creo que hoy día nosotros ya sabemos cómo hacer esta cuestión. Entonces, yo lo invito, y a don Nelson también, busquemos la forma de hacer una extensión, pero una extensión aplicada, en que realmente podamos ver resultados y medir resultados. Tomo el desafío, don Julio, y es un tema que lo hemos conversado. Nosotros tenemos un comité ejecutivo que es como nuestro directorio, donde voy a llevar una propuesta, porque el año pasado igual lo conversamos acá y le llamamos en algún momento, se llamó en algún momento que era la capacitación personalizada en riego, digamos. Teníamos eso metido en la cabeza y que se cruza con este nuevo planteamiento, donde además de capacitar, es enseñar en un modelo con parámetros cuantitativos, digamos. Yo creo que ahí hay un trabajo que hay que armarlo de nuevo y reunir esos recursos. Y con la BECO llevamos tantos años trabajando, ¿cómo no vamos a ser capaces de organizarnos? Digo yo, no sé. Yo creo que sí. Y lo otro importante es que los productores que se integren tienen que tener la capacidad de poder cuantificar cosas, digamos, que a veces también cuesta mucho llegar a poner valores a lo que se está trabajando en los campos. Y Mira, eso hay que considerarlo. poner a todo en un campo con un buen programa de riego y un buen programa de nutrición lleva entre 2 y 3 años. Eso es lo que lleva. Entonces, Hay que empezar algún día. Oye, a propósito de APECO, ahí Alejandra está levantando la mano, Alejandra. Sí, es que a mí me hace mucho sentido lo que dice Julio Haberland. Lo hemos visto en distintas iniciativas que hemos hecho, que realmente la capacitación, tal como dice Julio, en una charla, en una exposición, no genera el impacto que uno espera. Finalmente los estudios, de repente nos llenamos de estudios que finalmente quedan en una biblioteca, pero no hay ese impacto, ese generar ese clic para que el agricultor haga el cambio. Entonces, a mí me hace mucho sentido el tema. En algún minuto también pensamos en hacer una postulación de estudio de suelo y yo creo que efectivamente todo el mundo dijo que era carísimo, pero a lo mejor habría que postular a un ensayo en distintos sectores del valle para poder hacerle el seguimiento que dice Julio. Yo creo que eso debería ser factible. Oye, otra cosa, y para no olvidarnos también de alguna cosa básica, yo estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que se ha discutido, pero no nos olvidemos de las calicatas. Yo sé que, me imagino que Julio también le da relevancia a las calicatas, más allá de que uno quizás no es exactamente el porcentaje de humedad, pero hay ciertas cosas que se pueden ver en la calicata que no se pueden ver con ningún sensor. Y creo que podría ser interesante, si vamos a hacer algo en el campo, enseñar a utilizar las calicatas. ¿Cuáles son las cosas que realmente se pueden observar de una calicata y cuál es la utilidad que tiene una calicata? Porque a veces uno se mete, le pega un par de picotazos, pero hay mucha información que se puede extraer: la amplitud del bulbo, cuánta agua estamos perdiendo por abajo, textura del suelo, dónde están ubicadas las raíces, que es información que es muy útil también para definir los riesgos. Yo creo que podría ser interesante una capacitación en torno a cómo se debe ocupar y cuál es la información que uno puede extraer de las calicatas. Absolutamente de acuerdo contigo, Rodrigo. O sea, yo jamás dejo de hacer calicatas. La calicata es la que te permite ver cómo están creciendo las raíces, ver cómo se está distribuyendo el agua. ¿Qué es lo que pasa? Los sensores en general son sensores puntuales. Entonces, nosotros complementamos los sensores puntuales sobre la calicata, se toma un sensor de mano y se hace un mapeo, se hace un mapa de cómo se distribuye el agua y cómo se distribuyen las raíces. A eso se llega. O sea, las calicatas, ¿cómo se llama? Son parte esencial del trabajo, o sea, absolutamente. Y, miren, nosotros estamos postulando un proyecto con la Comisión Nacional de Riego, no sé si la vamos a ganar o no, la lata que es en la cuarta y en la séptima, ¿ya? Que dice relación con la implementación de
sistemas de monitoreo y control. Pero tal vez nosotros podríamos hacer algo similar y podríamos tal vez armar un FIC o algo, o algo similar, o algo con Corfo, no sé, en que implementemos. Pero esta vez yo lo haría distinto. Así, yo tomaría un par de agricultores que estén dispuestos, pero me firman un contrato de que vamos a hacer la cuestión bien. Porque esta cuestión nosotros la hemos hecho en distintas regiones. ¿Y qué es lo que pasa? Que al cabo se acabó el proyecto a los 2 años, y ahí quedaron los equipos votados, y la conclusión es que no sirven, y la verdad que sí sirven. Yo quiero, si tú me permites, Nelson, compartir pantalla, quiero compartir una lámina que probablemente más de alguno de ustedes ha visto. Que a mí me encanta, pero esto es lo que se ve en la realidad. No sé si están viendo. Sí, se ve la pantalla, Julio. Ahí está toda pantalla. Ya. Esto es un sensor, que es un sensor bien específico, un sensor caro, etcétera, pero este es un sensor de flujo de savia, que nosotros lo tenemos hoy día implementado en 4 ensayos en Copiapó. ¿Ya? ¿Y qué es lo que muestra el flujo de savia? Y estos son, aunque ustedes no lo crean, estos son datos de Copiapó. ¿Ya? Y en que tenemos 3 tratamientos, el rojo, el azul y el verde. Y esos 3 tratamientos son los siguientes. Déjenme volver atrás un segundito. Que tal vez a los que lo han visto ahora, después de esta discusión, tal vez les haga más sentido. Tratamiento 1, manejo tradicional del campo. Tratamiento 2, indicadores fisiológicos y control de agua del suelo. Tratamiento 3, 120% de lo que hacía el campo, dado que existe siempre la permanente sensación de que se riega poco. ¿Ya? Bueno, con todas las mediciones, este es un sensorcito que se instala acá dentro del tronco y por un diferencial de temperaturas permite saber a qué velocidad se está moviendo el agua a través del xilema. ¿Ya? Agua que se mueve a través del xilema es transpiración efectiva. Y transpiración efectiva es fotosíntesis efectiva. Porque a nivel de los poritos de la planta, de las hojas, ¿por qué yo necesito tener la planta en una condición hídrica óptima? Porque cuando sale el vapor de agua de este porito, a través de este hoyito, permite que entre, por un tema que se llama diferencia de presiones parciales de los gases, sale el vapor de agua que está en exceso dentro del porito, hacia la atmósfera que está con menos vapor de agua, y entra dióxido de carbono hacia el porito. Y el dióxido de carbono, ustedes saben que es lo esencial para hacer fotosíntesis. Entonces, si yo mantengo los poros abiertos, este intercambio es irrestricto. Si es que yo de alguna forma estreso la planta y no puede fluir el agua libremente a través de la planta y salir libremente a través del porito, quiere decir que este porito, que tiene la capacidad de abrirse y cerrarse, se cierra parcial o totalmente. Y cuando yo limito la salida de agua, limito la entrada de CO2 y limito la fotosíntesis. ¿Ya? Quiero dejarlo hasta ahí, no quiero complicarlo en demasía. Acuérdense de lo que les dije. Teníamos 3 tratamientos y aquí está. No, este es el segundo. A ver si me va a hacer largo. Aquí. Este se ve muy bonito. Entonces, tratamiento 1, lo que regaba el campo. Tratamiento 2, control de humedad en el suelo y control de fisiológico, es decir, mediciones fisiológicas.
y tratamiento 3 el 120% de lo que regaba el campo, son 20% adicional. ¿Qué es lo que yo veo acá? Que lo verde está duplicando, triplicando y cuadruplicando el flujo a través de la planta. Esa planta está bien hidratada, está operando bien. Fíjense en esto. Volúmenes de agua aplicado. La mitad, 2/3 del agua aplicado. No meterle más agua al suelo sin medición y sin control alguno no quiere decir que la esté haciendo mejor. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo. Entonces yo no les digo que ustedes le pongan sensores de flujo de savia a todas sus plantas, digamos, ¿ya? Estamos haciéndolo en huertos comerciales hoy día, estamos empezando a meternos, a ver si lo podemos, estamos tratando de desarrollar un indicador. Esto es preguntarle a la planta la temperatura, ¿no es cierto? ¿Cómo va plantita con lo que te estamos haciendo? Entonces, pero esto no quiere decir que siempre sea tan maravilloso y los resultados productivos fueron mejores. Pero no pudimos hacer una gran diferencia. ¿Por qué? Porque estaba todo podado estaba todo raleado a 40 racimos, entonces no le pudimos meter más racimos, ¿ya? Este es otro campo. Un poco lo mismo, pero no tan marcado. Y este es un campo en que logramos, haciendo un buen control, que las plantas siempre estuvieran evapotranspirando más y fotosintetizando más. Pero fíjense acá, terminamos aplicando más agua. ¿Por qué? Porque este campo estaba corto de agua. ¿Ya? Entonces, tanto un déficit como un exceso me pueden restringir la fotosíntesis como tal, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuánto tengo que regar? Bueno, la respuesta es súper fácil. Lo justo. Eso es lo que tengo que regar. No tengo que regar ni de más ni de menos. Y las plantas son bien nobles, especialmente la vid. Tiene una capacidad de, ¿cómo se llama? De adaptarse enorme. Estoy viendo cómo dejo de... solamente quería hacer ese punto, ¿ya? Esto está medido y esto es cierto. Así que, don Nelson, usted mismo, yo le dije que se iba a arrepentir de haberme invitado. Yo se lo advertí ayer. No me voy a arrepentir porque no es, o sea, es tarea, por supuesto, del equipo gestor del programa, pero es tarea de los productores también que vamos a empezar a armar este posible proyecto que permita responder a lo que plantea Rodrigo y lo que plantea Felipe, digamos, que ya lo hemos dado vuelta en algún momento. No hemos ido a otras prioridades pensando principalmente que el tema de la rehabilitación de equipos era parte de las soluciones, pero sabemos que esto también tiene urgencias. A ver, en términos de rehabilitación de equipo, y ahí tocando otra de las áreas que también para mí es apasionante porque he construido e instalado riegos desde hace muchos años. La parte hidráulica normalmente es relativamente simple de solucionar. Nosotros hicimos un programa que yo encontré maravilloso, no sé si alguno de ustedes o de su gente habrá participado en un programa de capacitación Corfo para caseteros. ¿Qué es lo que nosotros vimos ahí? Que obviamente hay grandes deficiencias en algunos equipos y hay otros equipos que no están tan malos. Y gran parte de lo que hay que hacer dice más bien relación con regulación de los equipos, más que definitivamente cambiar todo el equipo. Obviamente si yo tengo un filtro en que pasa más agua por fuera del filtro que por dentro, bueno, tengo que meterle un par de lucas. Yo también participo en el Consejo de la Sociedad Civil de la CNR, no he logrado vender esta idea del todo de que haya un aporte de CNR a la reconversión o recuperación de equipos de riego. Se está hablando cada vez más, eso sí,
Ahora yo creo que una forma de presionar eso es, como siempre, o muchas veces hay aporte regional a los fondos CNR, y que esos fondos tengan una dirección clara, digamos. O sea, que el gobierno regional diga, a ver, mire, de los tantos millones que yo le basé, quiero que el 30% sea destinado a actualización, reconversión, mejoramiento de sistemas de red. Yo creo que eso sí se puede hacer. Y específicamente para la tercera región y los valles en cuestión. Bueno, es parte, como te digo, de lo que debemos armar y vamos a coordinar, y tomamos, por supuesto, el desafío como equipo gestor de eso, y lo vamos a empezar a levantar, y nos vamos a contactar, por supuesto, con el equipo del GEA, que ya lo veníamos conversando. Y yo creo que ya llevamos 1 hora y media. Agradecer la participación, y quiero plantear algunas cosas más relativo al tema que tú estabas planteando, Julio. Nosotros en el comité de nuevas variedades se planteó también el tema de la relación entre el portainjerto y la variedad, y cómo brotan o cómo se activan distintamente, digamos. Entonces también es un tema que en algún momento se cruza con tu proyecto de Fertisavia. Yo creo que ahí hay bastante información que se relaciona también, y nos pidieron que pudiéramos gestionar a alguien que estuviera trabajando, pero con nuevas variedades. Entonces ahí también hay otro desafío que vamos a tener que abordar. Así que, nosotros hicimos un estudio en que efectivamente, bueno, y parte de la información que yo les mostré es el resultado de eso, a lo que les mostraba recién. Nosotros hicimos un proyecto que se llamó Patrones, y que decía precisamente en relación con eso. Ahora eso se hizo en Red Globe, ¿no es cierto? Y entonces, información de cómo se comportan las distintas variedades las nuevas variedades sobre los distintos patrones, es algo que habría que trabajar. Claro, pero la metodología ya está planteada y está súper bien, digamos. Entonces lo que nos pidieron es que pudiéramos evaluar también esa misma metodología aplicada a las nuevas variedades, y principalmente a las que tienen mayor porcentaje de mayor superficie, que están hoy día en la región. Así que hay otro desafío. Así que quería entonces ir agradecer a Julio, agradecerle a los panelistas y al auditorio la participación. Nosotros como programa tenemos la próxima semana, el día martes, el martes 6 de julio, tenemos un comité de condición. Vamos ahí seguimos también trabajando en un formato similar a este, ya el 6 de julio. Ayer en el directorio dijeron que eran demasiado, que habían partido muy bien. ¿Cómo? Nada, se me activó, estaba hablando con la Pati, perdón. Ya. Entonces quería invitarlos para el próximo martes. Vamos a seguir con los estados fenológicos de las nuevas variedades, y en condición. Estamos evaluando condición y las formas de trabajar en lograr mejor condición de destino, y siguiendo también un formato más sistémico de los estados fenológicos de la planta. Y también pidieron que los panelistas pudieran ordenar problemas por al menos 5 o 6 variedades, cómo trabajar la condición. Así que eso lo tenemos el próximo martes 6. Y este comité de eficiencia hídrica nos deberíamos juntar el 23 de julio. 23 de julio deberíamos tener la siguiente sesión, y yo creo que vamos a continuar. De hecho, quedó algunas preguntas pendientes que tienen que ver con brotación. Yo creo que la próxima sesión debiéramos enfocarnos en brotación, crecimiento, llenado de vallas. Yo creo que seguiríamos avanzando en este proceso, esta mirada más sistémica. Nos quedamos nosotros como equipo gestor con las inquietudes que ustedes plantearon. Vamos a ver la forma de abordar los problemas planteados, y por supuesto que los vamos a informar en la siguiente sesión. Agradecer, Rodrigo, muchas gracias, Rodrigo Susaeta, por
tu participación, Felipe igual, Julio, y a todos los asistentes, muchas gracias, y nos vamos encontrando en la futura sesión. Muchas gracias. Gracias a ti, Nelson. Chau, chau. Nos vemos. Un placer como siempre. Chao, chao a todos. Nos vemos, Gracias. Julio. Chau, chau. Chao. Chao.